La Biblia condena a las prostitutas y, sin embargo, en ella se describe a muchas de ellas como mujeres que desempeñaron papeles importantes en la historia judía y cristiana. Algunas de ellas son antepasadas de Jesús, esposa del profeta Abraham, fundador de todas las religiones abrahámicas, de las que el cristianismo y el islam son las mayores del mundo. Sara es obligada a convertirse en ramera. ¿Cómo sucedió esto? El libro del Génesis describe la historia de Abraham y Sara huyendo a Egipto porque había una gran hambruna en la tierra que Dios le había prometido, Canaán. Cuando se acercaban a Egipto, Abraham le dijo a Sara que se llamara hermana de Abraham en lugar de esposa. Esto fue para evitar que los hombres del faraón mataran a Abraham. Los egipcios, cuando se encontraron con ellos, cogieron a Sara y se la entregaron al faraón. El faraón tomó a Sara como esposa y tomó a Abraham para sí como su hermano, recompensando al profeta con costosos regalos. Dios afligió al faraón y a su familia con graves enfermedades a causa de su relación con Sara, por lo que el faraón devolvió a Sara a Abraham. Esto significa que Abraham engañó al faraón utilizando a Sara para salvarse, y además recibió muchos regalos caros. Sara cometió adulterio con el faraón, siendo esposa de Abraham, y tuvo intimidad con otro hombre. Por lo tanto, Sara es una ramera. Los descendientes de Sara y Abraham en la Biblia son las 12 tribus de Israel, de ahí Moisés, David, Salomón y Jesucristo. Los descendientes de Tamar son el rey David, y de él, si nos atenemos al Evangelio de Mateo y a la tradición cristiana, los padres de Jesucristo, José el desposado y la Virgen María. Tamar aparece en el libro del Génesis como la mujer que engañó al antepasado del Antiguo Testamento, Judá, que era hijo de Jacob. Judá buscaba esposa para su hijo Ira y encontró a Tamar. Sin embargo, no funcionó porque Dios mató a Ira. Judá decidió casar a Tamar con su segundo hijo, Onán. Onán no quería estar con la mujer de su hermano, así que arrojó su semilla al suelo y Dios también lo mató. Judá no tenía dónde enviar a Tamar, así que la envió a vivir con su padre. Tamar no estaba contenta con este arreglo. Decidió quedarse embarazada de Judá. Un día Judá tenía que esquilar las ovejas. Tamar se enteró, se disfrazó de ramera, se tapó la cara y esperó a Judá en el aprisco. Judá se encontró con ella, no la reconoció, y pronto Tamar dio a luz a los gemelos Fers y Sara. De Fers, generaciones más tarde, surgiría el rey David. La fabulosa belleza de Rab es un personaje importante en el libro de Josué, que se sitúa inmediatamente después de los acontecimientos de la travesía de 40 años por el desierto de los judíos dirigidos por Moisés. Tras la muerte de Moisés, Josué le sucedió. Se le atribuye la captura de la antigua ciudad de Jericó. Envió 2 exploradores a la ciudad antes del ataque, y pasaron la noche en casa de Raabá. El rey de Jericó le ordenó que le entregara a los exploradores, pero ella le respondió que no había dejado entrar a nadie y que los exploradores hacía tiempo que se habían marchado. Los exploradores se refugiaron en unas gavillas de lino en el tejado de la casa. Cuando los judíos tomaron la ciudad, Rab escondió a su familia en su casa. Las tropas de Jesús mataron a todos los habitantes de la ciudad excepto a Rab y a sus vecinos. En el Evangelio de Mateo, su nombre se identifica a veces con el de Rahab en la genealogía de Jesús, por lo que puede ser una antepasada del rey David y de Jesús. En 2 Samuel, Betsabé es la esposa de Urías el hitita, un valiente soldado del ejército del rey David. Cuando Urías estaba fuera de casa, Betsabé se bañaba cerca del palacio del rey. David, paseando por el tejado, vio a la bella Betsabé y ordenó a sus subordinados que la llevaran a sus aposentos. Betsabé quedó embarazada de David y se lo hizo saber. David le dijo a Joab, el general, que pusiera a Urías donde se librara la peor batalla, donde Urías no pudiera sobrevivir. Y así sucedió. Betsabé se convirtió en la siguiente esposa de David y le dio un sucesor, el futuro rey Salomón, antepasado de Jesucristo. A primera vista,
podría parecer que Betsabé era culpable de fornicación, ya que David se estaba aprovechando de su posición real. Pero si lo pensamos bien, ¿por qué se bañaba Betsabé cerca del palacio del rey David, que era conocido por sus relaciones amorosas? Debía de querer una vida mejor, ya que su marido viajaba todo el tiempo. La ramera de Babilonia aparece en el Apocalipsis de Juan el teólogo, sentada sobre una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, adornada con joyas, que sostiene en la mano un cuenco de oro lleno de inmundicia. Los teólogos llaman a la ramera una imagen de ciudades e imperios viciosos. Posibles prototipos históricos de la ramera babilónica son las sacerdotisas de los templos babilónicos que, según Heródoto, se encontraban en el templo de Afrodita y se entregaban por dinero a los forasteros. La segunda variante, la emperatriz Mesalina, tercera esposa del emperador romano Claudio, conocida por su estilo de vida promiscuo,